el embarazo adolescente es un problema serio, es un problema grave de salud pública. En primer lugar, porque las madres adolescentes menores de 19 años muestran, por un lado, un comienzo más tardío en términos de cuidado prenatal y un número menor de visitas, previas al embarazo, lo cual también impacta o tiene un impacto en términos de posibilidades de mortalidad materna, complicaciones en el parto y en el posparto, etcétera. Pero hay un dato que es, yo diría, también terrible, y es el hecho de que los niños y niñas nacidos de mujeres menores de 15 años tienen un 50% más de riesgo de muerte neonatal temprana. Es decir, comparado con los niños nacidos entre mujeres entre los 20 y 24 años. Es decir, que esos niños tienen un 50% más de posibilidades de morir después del parto, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto, digamos, no solo en términos de pérdida de vidas humanas, sino también en términos de salud pública, por, bueno, todo la relación que tiene en aumento de las tasas de mortalidad materna, en términos, digamos, de dificultades para el acceso en muchos países por barreras de tipo legal, por barreras de tipo económico, por barreras de tipo cultural, por barreras de tipo religioso, para que las y los adolescentes y jóvenes puedan acceder a información por un lado, a educación por otro y a servicios de salud sexual y reproductiva. Perfecto. Luis, al final, cuando tenemos esta realidad ya instaurada en la región, a fin de cuentas, el embarazo adolescente, los gobiernos generalmente se hacen cargo y pierden, me imagino, gran cantidad de mano laboral. ¿Están así? Claro, lo que pierden, es decir, en ese contexto, por ejemplo, que te mencionaba, América Latina tiene una situación paradigmática a nivel demográfico. Por un lado tenemos la mayor generación de jóvenes de nuestra historia, pero por otro lado, como somos una región a caballo entre las regiones más desarrolladas y las regiones menos desarrolladas, también tenemos un proceso de envejecimiento de la población súper acelerado, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si no invertimos, que los gobiernos no invierten en educación, en empleo, en salud de esa población joven, estamos desperdiciando un recurso humano que va a ser el que posteriormente, en un periodo de 10, 15, 20 años, dependiendo de los países, va a tener que financiar las pensiones y la protección social de esa población envejecida que en América Latina está creciendo de manera, galopante, es decir, con un crecimiento exponencial mucho más rápido de lo que creció, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos. Entonces, hay un impacto, yo diría, a corto plazo, que es el impacto sobre la vida, digamos, de las adolescentes embarazadas, sobre su proyecto de vida, sobre su proyecto educativo, laboral, etcétera. Pero hay un impacto todavía más grave en términos de que ese recurso humano que tienen los países, esas jóvenes que tienen los países en la región y que no van a poder, digamos, sobre las cuales no se va a poder capitalizar en términos de inversión en educación, empleo, etcétera, tampoco, o sea, van a tener empleos de carácter precario, etcétera, etcétera, y no van a poder tampoco contribuir a esa transición demográfica que tiene América Latina, en la que hay que invertir en adolescentes y jóvenes para que en este momento puedan sostener una sociedad que en poco tiempo va a ser una sociedad envejecida
sólido y consistente para dar respuesta a ese cambio demográfico. Perfecto, entonces tengo, si lo entiendo bien, los jóvenes adolescentes entonces al vivir este embarazo adolescente y al coartarse sus posibilidades de desarrollo tanto personal, de encontrar mejores oportunidades laborales, a la vez menos jóvenes que puedan capitalizar y manejar un mayor número económico, al final el que pierde en 10, 15 años son los mismos países. Totalmente, totalmente. O sea, quien pierde, o sea, las jóvenes pierden, ya te digo, a nivel individual, es decir, su proyecto de vida, pero los países pierden en términos de medio y largo plazo, porque efectivamente no están aprovechando un recurso humano que a su vez, al no ser aprovechado, va a impactar en la posibilidad de que esa fuerza laboral que va a ser la fuerza laboral de la región en edad activa en los próximos 20, 30 años en la región, no va a poder a su vez, o sea, va a impactar en términos de las posibilidades de crear, o sea, de crear pues un contexto más favorable para también los sistemas de protección social y de pensiones para los adultos mayores. Luis, otra pregunta que quería hacerle, al final, me imagino que todas estas metas de los programas de gobierno de los distintos países de la región, con esta realidad que estamos viendo, estamos conversando, se lo comenté antes, al final estos programas se ven frenados, entonces, se ven obstaculizados para llevarse a cabo. Perdón, ¿me podría repetir lo último? Sí, porque los programas de gobierno por esta realidad se ven frenados, obstaculizados con esta nueva realidad. Claro, digamos, o sea, lo que sí hay que reconocer es que los gobiernos, y en particular en el caso de la región andina, la red de ministros y ministras de salud ha puesto en marcha puso en marcha a partir del 2007 un plan regional de prevención del embarazo adolescente, que cada uno de los gobiernos que forman parte de la región andina ha venido ejecutando, igual que, o sea, junto a otras acciones realizadas previamente y acciones realizadas por cada uno de los gobiernos separadamente, y que, bueno, en algunos casos sí presentan, digamos, avances. En el caso particular chileno ha habido y yo creo que eso es interesante mencionarlo, porque sí ha habido una disminución importante en los últimos años de la fecundidad adolescente.